interesantes, todos son importantes, ningún tema es menos que el otro porque cada uno tiene una finalidad específica. Y bueno, la intercesión no se queda atrás. Entonces, la intercesión es algo que debe ser determinante en la vida de todo cristiano. Y bueno, es un tema tan amplio, hermanos, que podríamos pasar horas y horas platicando sobre lo importante que es la intercesión, sobre qué es la intercesión, pero vamos a resumir en algunos puntos que lo vamos a ir analizando brevemente sobre qué es la intercesión. Entonces, iniciamos con una persona que está levantando las manos, suplicando a Dios a manera de interceder. Amén, hermano. Vamos avanzando. Amén. Nos dice la palabra, hermanos, si vamos avanzando en las diapositivas, dice el texto, busqué entre ellos un hombre que hiciere vallado e impedir la entrada. Dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Vuelvo a repetir, y busqué entre ellos un hombre que hiciere vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Cuando habla de hombre, pues no se refiere solamente al varón, sino también actualmente sabemos el papel tan importante de la mujer intercesora. Y créanme, con todo respeto, yo creo que un gran porcentaje de las personas que interceden son mujeres. Las mujeres son apasionadas por interceder por los demás. Entonces, actualmente, pues Dios busca hombres, mujeres dispuestos a ponerse en la brecha a favor de alguien más. Amén. Vamos adelante, hermano Jorge. ¿Qué es interceder? Interceder es rogar o mediar por otros. Interceder es la acción de una persona que toma el lugar de otra o se pone en su lugar para suplicar, defender, según sea el caso. Y generalmente son guiados por amor y por misericordia. Dice que interceder es buscar el bien de otro, interviniendo a su favor para conseguir un beneficio. Es postrarse o reunirse con la intención de hacer una petición a favor o en contra de alguien o de algo. Este grupo de hermanos que estamos aquí, estamos con ese propósito de interceder, de ponernos a favor de las necesidades de los demás. Y créanlo, hermanos, créanlo, pastores, amigos que nos escuchan, sentimos en el corazón la necesidad de cada uno de ustedes y por ello estamos dispuestos a dar tiempo, a dar lo que sea necesario para poder interceder a favor de sus necesidades. Lo hemos ido haciendo desde hace unos meses atrás. Y bueno, seguimos adelante hablando sobre la intercesión. Sin discusión alguna, nuestro Señor Jesús es el intercesor por excelencia. Ahí no cabe duda. Sabemos que conocemos las escrituras que hubo muchos hombres que intercedieron, Abraham, Elías, Eliseo, Pedro, Pablo, eran hombres que intercedían a favor de la humanidad, pero indiscutiblemente el intercesor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, de a tal manera que él derramó su sangre por interceder por nosotros, se dejó maltratar, golpear por cada uno, por interceder a favor de nosotros. Eso no nos debe quedar duda. Por lo tanto, es por excelencia el Señor Jesucristo el que nos muestra, el que nos enseña ese carácter de intercesor. Es un don el de poder interceder, un don que no todos lo tienen, no todos tienen ese carácter para poder interceder. Amén. Y ahí presentamos algunos textos, unos textos bíblicos. ¿Qué es la intercesión en la oración? Dice, la intercesión consiste en pedir en favor de otro
ella nos conforma y nos une a la oración de Jesús, que intercedió junto al Dios del Padre por todos los hombres, en especial por los pecadores. Hablábamos de las necesidades. Yo creo que hoy en día una de las mayores necesidades de la humanidad es el perdón. Una de las mayores necesidades de la humanidad es la salvación. Y entonces nuestro Señor Jesús oraba al Padre por la salvación, por el perdón de los pecadores, al grado de que estando en el lecho de muerte, él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento, hasta el último instante, el último suspiro de vida, él siguió intercediendo por los pecadores. No les tomes en cuenta, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, aquí nos habla que la intercesión debe extenderse también a los enemigos. Es algo difícil de entender, pero así nos lo pide el Señor Jesús, así nos lo enseña Él, y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a esta parte que nos pide, interceder aún en favor de nuestros enemigos. Y recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, sino con gobiernos que están controlando la atmósfera espiritual. Entonces, amén, hermanos, incluyendo a los que llamamos enemigos. Amén. ¿Cómo es el corazón de un intercesor? Dice, el grupo de intercesores debe vivir bajo los siguientes principios. El interceder no debe estar viviendo en pecado. Aquella persona que intercede debe estar bien delante de Dios. Primeramente para ser escuchado, para poder entrar a la presencia de Dios, para poder pedir en favor de los demás, tiene que estar bien, tiene que haber santidad en la vida de él, tiene que ser de buen testimonio y tiene que tener pues, las bases bíblicas necesarias para poder ser tener un corazón de intercesor. El intercesor no debe descuidar la lectura de la palabra, no debe descuidar el ayuno, la oración y sobre todo la adoración a nuestro Señor. Son elementos necesarios, importantes en la vida de un intercesor. Yo quiero que sepan que el enemigo no está contento con los que interceden. Y entonces la tarea del enemigo es matar, destruir a aquellos que se dedican a interceder. Los desanima, les baja la autoestima. Entonces, por eso nosotros como intercesores, ustedes van a aprender a ser intercesores, no deben descuidar la lectura de la palabra, el conocimiento, la ciencia de la palabra, no deben descuidar el ayuno. Ya se ha estado hablando del ayuno, ya se ha estado hablando de lo importante de la oración, los beneficios que tiene la oración y sobre todo la adoración. Adorar a nuestro Señor en espíritu, en verdad, para tener una verdadera comunión, y eso nos lleva a tener un corazón de intercesores. El intercesor no debe ser rebelde e insujeto. Nosotros tenemos una autoridad. Nosotros, principalmente, nuestra máxima autoridad es nuestro Padre Celestial, la Biblia, la palabra de Dios, pero también tenemos que sujetarnos a nuestros líderes terrenales. Amén. ¿Cómo ser un intercesor eficaz? Definitivamente con la ayuda del Espíritu Santo. Si no contamos con el respaldo del Espíritu Santo, difícilmente vamos a ser un intercesor. Hoy en día es muy común y muy fácil imponer manos, pero no debería ser con esa facilidad ni con esa ligereza. Si no contamos con una verdadera preparación, una verdadera comunión con el Espíritu Santo, créanme que la intercesión no va a ser eficaz, no va a ser eficiente. Tiene que haber una identificación con las cargas del necesitado. ¿Qué significa? Yo decía hace un rato, nosotros como equipo de intercesión, como equipo de oración, sentimos las necesidades de ustedes. Algunos de los que estamos incluidos dentro de esta tarea de interceder, han sentido en carne propia la necesidad de orar por la enfermedad, la necesidad de orar por alguna situación, algún problema, se ha padecido directamente la enfermedad. Entonces sentimos
en el corazón lo que están sintiendo las personas que están enfermas, los que están pasando por una situación económica, los que están, entonces aquí, para ser un verdadero intercesor, debemos sentir la necesidad, no ser insensibles ante la necesidad de los demás. La intercesión efectiva requiere de un corazón comprensivo, compasivo, un corazón que entiende, comprende a los demás. Por eso no, cada uno de los ministerios tiene diferentes funciones. El corazón de pastor, hermanos, líderes que nos escuchan, el corazón de pastor es un corazón que siente el dolor de los demás. La intercesión efectiva requiere vivir de forma limpia y una vida santa delante de nuestro Señor. Ese es un intercesor. ¿Cómo reconocemos a los intercesores? De repente salen hombres orando y gritando por ahí, incluso cobrando por la oración, pero igual y no son verdaderos intercesores. ¿Cómo es un verdadero intercesor? Aquel que tiene una relación muy estrecha con nuestro Señor Jesús. Aquel que tiene una relación muy estrecha con Dios. Aquel que vive en santidad y en obediencia. Así podemos reconocer a un verdadero intercesor. Es aquella persona que sabe escuchar a Dios. Escucha, obedece y pone por obra lo que está aprendiendo nuestro Señor Jesús. Ama a las personas y siente carga por sus necesidades, ya lo decíamos. Ama la oración y cree en el poder de la oración. O sea, alguien que no ora, que no le gusta orar, difícilmente vamos a decir que es un intercesor. Yo decía hace un momento, las mujeres tienen ese don de interceder, una pasión por estar orando a favor de los demás, también, y muchas de esas personas que están en el anonimato sostienen la vida espiritual de muchos pastores. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres en la iglesia están intercediendo a favor de los pastores? Y a veces ni lo sabemos nosotros. Amén. Un verdadero intercesor es una persona que estudia la palabra de Dios, que se preocupa por prepararse, por conocer los fundamentos bíblicos. Decía mi hermano el día viernes, es necesario conocer contra quién estamos peleando para no dar golpes al aire, sino tenemos que conocer. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que saber cómo se está haciendo esta intercesión. Dice que es un cristiano que ha sido liberado de ataduras del pasado e incluso del presente. O sea, no alguien que ha estado en un proceso de rehabilitación, de ponerlo en eminencia delante de Dios, pues no puede interceder si no tiene la suficiente libertad para hacerlo. No puedo dar aquello que no tengo. Por ahí hay consejos tengo, pero para mí no tengo, ¿no? Consejos vendo, pero para mí no tengo. Entonces, sería incongruente que alguien que está en plena situación de levantarse espiritualmente quiera interceder por los demás. Tristemente, sí hay gente que lo hace, pero yo creo que si él está en un proceso de levantarse, en un proceso de salir adelante, porque está en una situación difícil, pues no puede ser un buen intercesor. ¿Cuáles son los peligros que puede correr una persona con el don de intercesión si no lo opera correctamente? Dice, creer que solamente él oye de Dios y que su palabra es la última autoridad. O sea, hay personas que tienen el don de interceder, que les gusta interceder, pero también llegan a equivocarse creyendo que solamente él es escuchado por Dios. Y que su palabra es lo último que la palabra del que está intercediendo. Pero también eso nos lleva, nos lleva a una vanagloria, nos lleva a, como lo dice la palabra, a vanidad solamente, cuando no tenemos los pies bien plantados en la tierra, pues llegamos a caer en ese tipo de situaciones. Creerse superior a los demás, espiritualmente hablando, porque según él, si lo escucha Dios, porque ahora más tiempo, y
Cada quien tiene los dones, mis hermanos. Cada quien tiene dones diferentes, pero sí es importante que conozcamos el ministerio de la intercesión. Tiene la tendencia a percibir y ver y sentir más lo malo que lo bueno. Generalmente, cuando no se aterriza correctamente, un intercesor se dedica a juzgar y a condenar a los demás, creyendo en este sentido. Condenan, incluso mandan al infierno a la gente, pues cuando la tarea no es esa. La tarea, yo creo que ningún ser humano tiene la condición de condenar a nadie, mucho menos mandarlos al infierno. Al contrario, nuestra tarea como intercesores es defenderles a ellos, es interceder a favor de. A veces quieren manipular al pastor y a los líderes en sus oraciones. Dice, hacer oraciones de juicio sobre las personas. Es importante que todo intercesor esté bajo una cobertura espiritual y sometida a ella. Siempre hay pastores, hay consejos de pastores, hay colegiados de pastores, hay un grupo de ancianos que dan cobertura, alguien que verdaderamente está en un sentido espiritual. No puede haber por ahí un solitario intercediendo por los demás si no tiene una autoridad a cual sujetarse. Amén. Dice aquí para que cuando se equivoque pueda ser corregido. Hay varios tipos de intercesión. Intercesión por las almas, intercesión, intercesiones personales por las necesidades de cada persona, intercesiones por crisis, por guerras, por adoradores, por los liderazgos, por el gobierno, intercesores proféticos, por Israel, por las finanzas. Bueno, hay tantos tipos de intercesión y de intercesores. De tal manera que por eso decíamos que es tan amplio la temática de la intercesión que, bueno, difícilmente podríamos alcanzar tanta información en este tiempo tan poco. Entonces, ¿cómo vamos concluyendo esto? ¿Qué es un intercesor? Una persona que se pone a favor de otro, pidiendo perdón, pidiendo ayuda, pidiendo la intervención de Dios, principalmente a favor de esa persona que está sufriendo una necesidad, que está padeciendo alguna enfermedad. Y créame, hermanos, que nosotros los que cada noche nos reunimos, lo hacemos con todo el amor, con toda la pasión y nos animamos entre nosotros los unos a los otros con el entendido de que es loable y que nosotros hemos tomado el reto que decía, que le pedía al Señor en aquel tiempo. Y busqué entre los hombres y busqué entre las mujeres alguien que hiciera vallado a favor. Voy a parafrasear. Hoy en día nosotros hemos decidido tomar ese reto. El Señor ya no tiene que andar buscando más cuando sabemos que hay un grupo de personas que día a día se conectan, no solamente el equipo que está al frente, sino ustedes que están allá en casa, ustedes que van a escuchar este mensaje. Yo les invito, les reto a que se conviertan en intercesores, que oren por las necesidades. Siempre alrededor de nosotros hay personas que tienen necesidad. Siempre alrededor de nosotros hay personas que son vulnerables, que tienen alguna situación difícil para ellos, pero que para nuestro Dios es posible. Y ahí donde nosotros tenemos que intervenir como verdaderos intercesores delante de Dios. Entonces, este es el reto. El reto es que cada uno lo voy a unir con el reto que ponía mi hermana Silvia. Mi hermana Silvia les invitó a que oraran por 3 personas. Por 3 personas. Yo les pido no solamente que oran, que intercedan por ellos, que lo hagan, que no lo dejen solamente, no fue nada más ese día, sino hasta que Dios escuche la oración de nosotros, hasta que Dios escuche la oración del grupo, hasta que Dios te escuche, que sientas la necesidad de esta persona por la que vas a orar, por la que vas a interceder. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga. El reto es ese, que tú tengas a 3 personas que quieras, que ames, que tengan una necesidad para que intercedas a favor de ellas. Tal vez necesitan perdón,
tal vez tienen una necesidad, tal vez necesitan sanidad. Y aquí estamos, aquí estás tú, mi hermano, aquí estás tú, mi amigo, ahí estás, pastor, ahí están, hermanos, para hacerlo. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Ahí está el reto. Dios les bendiga.